todos. Bueno, al igual que Rebeca, yo soy consultor técnico de Grupo Agrovin. Yo estoy ubicado aquí en Mancha y os animo a todos que podáis transmitirnos cualquier consulta que tengáis o cualquier duda que podáis tener acerca de vuestras elaboraciones, que podéis hacer el primer paso a Radu, que estoy seguro que él va a ser capaz de resolverla, y si algún tema fuera un poco más difícil nos lo va a transmitir al departamento técnico y entre todos creo que conseguiremos sacar la solución. Hoy vamos a hablar de la flotación. A priori, todos pensáis que es un tema muy sencillo. Estoy seguro que habéis flotado más de 1 litro de mosto. Estamos en la zona donde más mosto se flota. Pero la idea de hoy es un poco como ha hecho Federico, ¿no? No solo hablar de la flotación, sino saber qué pasa en los mostos cuando los flotamos, qué diferencias hay entre la flotación con una gelatina animal y con una proteína vegetal. Sobre todo vamos a centrarnos en la proteína vegetal, ya que cada vez está más de moda y todos sabéis que ha generado cierta discrepancia a la hora de su capacidad de flotar, ¿no? Pero tenemos que tener una cosa clara: la flotación con proteína vegetal es diferente de la flotación con gelatina animal. Y debemos de cambiar el proceso de flotación. Va a ser todo muy sencillo, pero sí que tenemos que cambiar un par de parámetros para conseguir una efectiva flotación. También creo que en esta charla vamos a dar respuesta a Pedro, aunque ahora mismo no está, sobre la pregunta que ha hecho a Federico en cuanto a: si yo tengo un mosto blanco en el que quiero sacar precursores aromáticos, voy a hacer una maceración en frío para extraer más precursores aromáticos. Bueno, si ejercemos una correcta flotación, y en particular con ciertos coadyuvantes de flotación, nos van a ayudar a reducir esos fenoles y por tanto vamos a conseguir una menor concentración de fenoles y por tanto una menor probabilidad de oxidaciones. Primero vamos a hacer una pequeña introducción para que conozcáis bien cómo trabajan los agentes clarificantes, ¿vale? Todos sabéis que los agentes clarificantes se utilizan para tanto los procesos de desfangado dinámico como los procesos de clarificación, ¿vale? Y tenemos dos tipos de agentes clarificantes: los que tienen carga negativa, que son los que utilizaremos principalmente para buscar la estabilidad proteica, son los que van a reaccionar con las proteínas del propio mosto o del vino, ¿vale? Y esa reacción va a provocar la floculación y la precipitación de esa unión del agente clarificante con carga negativa y la proteína, y nos va a hacer el proceso de clarificación. Pero también tenemos los agentes clarificantes de carga positiva, que estos son más específicos y van a reaccionar con todas aquellas cargas que tenga el vino, cargas negativas que tenga el vino, como serán los compuestos polifenólicos, ¿vale? En este caso tenemos dentro gelatinas, albúminas de huevo, cola de pescado, caseína y proteína vegetal. Y esto es básicamente lo que ocurre en el mosto o en el vino. Si añadimos un clarificante de carga negativa, se va a unir con las proteínas del vino que tiene la carga positiva y van a precipitar. Sin embargo, si añadimos el clarificante de carga positiva, ¿vale?, va a reaccionar con la carga negativa que podamos tener en el mosto o en el vino, va a eliminarnos esos polifenoles que nos pueden aportar astringencia o incluso que nos van a favorecer las reacciones de oxidación y se van a eliminar. Se crea esta coagulación que no tiene carga y que su tendencia es a caer al fondo. Y en esta caída al fondo va a arrastrar todas aquellas partículas en suspensión y nos va a provocar la limpidez del vino. Entramos un poco en materia y los agentes clarificantes, ¿cómo tenemos que elegirlos? ¿Cómo elegir un agente clarificante? Tenemos dos factores físico-químicos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el peso molecular, que nos va a definir la reactividad que tiene el agente clarificante o la selectividad, y también si puede sobreencolar o no. Y el segundo punto interesante es el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico se define como el pH al cual esa proteína no tiene carga y por tanto va a acabar precipitando, ¿vale? Entonces, realmente como enólogos no vais a poder elegir el punto isoeléctrico, porque eso va a venir definido por la elección que haya hecho la casa comercial a la hora de producir ese clarificante, pero sí que vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que haya mucha diferencia entre el punto isoeléctrico y el pH del vino. Si tenemos un pH mucho más bajo que el punto isoeléctrico, vamos a tener una proteína mucho más cargada. Al estar mucho más cargada, va a ser mucho más reactiva y nos va a favorecer esos procesos de encolado. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una flotación, ¿qué es lo ideal? Que acidifiquemos antes de realizar la flotación, porque entonces vamos a tener un pH que se va a alejar mucho más de ese punto isoeléctrico. De hecho, muchas veces nos pasa que en clarificación comentamos: es que este clarificante parece que funciona mucho mejor en vinos blancos que en vinos tintos. No es que funcione mejor, es que seguramente ese vino blanco tuviera un pH más bajo que el vino tinto.
y por tanto esa proteína estaba mucho más cargada. En cuanto al peso molecular, que esto sí que es una elección que podéis hacer vosotros, vamos a tener dos grandes grupos, las proteínas de bajo peso molecular y las proteínas de alto peso molecular. Las proteínas de bajo peso molecular van a ser muy reactivas, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que van a poder reaccionar con todos los polifenoles, sin seleccionar. En el caso contrario tenemos las proteínas de elevado peso molecular. Estas proteínas son muy selectivas y por impedimento estérico solo van a reaccionar con aquellos polifenoles más reactivos, que normalmente van a ser los que nos den una mayor astringencia en boca, ya que van a reaccionar con las proteínas que tenemos en la saliva. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que las proteínas de bajo peso molecular normalmente van a tender al sobreencolado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que acompañarlas de bentonita. Aquí vemos una distribución de los pesos moleculares medios de los diferentes agentes clarificantes orgánicos, ¿vale? Tenemos la ictiocola, que tiene un peso molecular de unos 140 kilodalton, es decir, un peso molecular muy alto, va a ser muy selectiva, nos va a dejar vinos limpios, pero no va a tocarnos casi los polifenoles y va a tener mucho respeto aromático. En el caso contrario tenemos la caseína, que es una proteína de un peso molecular muy bajo. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a eliminar muchos polifenoles. ¿Dónde nos puede interesar utilizar caseína? Sobre todo en aquellos vinos prensa o en aquellos vinos en los que hayamos hecho una extracción excesiva. También tenemos las gelatinas animales, que sabéis que es en función del grado de hidrólisis podemos tenerlas de alto peso molecular o de bajo peso molecular, y las proteínas vegetales que tienen un peso molecular medio. Vamos a entrar un poco en materia de proteína vegetal, porque creo que es lo que hoy tocaba hablar, y sobre todo la flotación de la proteína vegetal. ¿Y por qué está tan de moda la proteína vegetal? Como podéis ver en esta gráfica, el consumo de productos veganos está en pleno auge. Todavía no representa un porcentaje demasiado elevado, pero sí que vemos que sigue creciendo y creciendo, ¿vale? Y en el caso del vino, lo único que tendríamos que cambiar para hacer un vino vegano es cambiar el clarificante o el agente clarificante, ¿vale? Pero claro, si ya queremos que el vino sea ecológico, sea libre de alérgenos y vegano, no tenemos más que un agente clarificante que nos pueda permitir esto, un agente clarificante orgánico, que serían las proteínas vegetales. Por eso, llevamos muchos años trabajando con proteínas vegetales y es cierto que ha habido, como he dicho al principio, ciertas discrepancias en cuanto a no flotan bien, dejan cierto bordeo en nariz cuando clarificamos con ellas, pero hoy vamos a intentar defender nuestra proteína ProVeget Premium, que es una proteína específicamente seleccionada y con un proceso de extracción diferente, como veremos más adelante, nace de un proyecto de investigación, en la que lo que hemos conseguido es tener una mayor fracción activa, ¿vale? Esto va a hacer que sea mucho más reactiva y algo muy interesante, y a colación con lo que ha explicado Federico, nos va a ayudar a eliminar tanto polifenoles oxidados como polifenoles oxidables. Como se ha anticipado, nace de un proyecto de investigación, algo que también ha comentado Vicente. Agrobin invierte mucho dinero en proyectos de investigación, un gran número de nuestros productos, y sobre todo todos nuestros productos de última generación proceden de estos proyectos de investigación en los que trabajamos con diferentes universidades, y ProVeget Premium es un ejemplo de ello. Nace del proyecto Wine Balance, que está financiado tanto por la Unión Europea como por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial Español, el CEDETI, y esta proteína os voy a explicar por qué es diferente y qué ha provocado este método de extracción tan novedoso que hemos hecho. Para ello, tenemos que entrar un poquito en teoría y vamos a recordar, sé que todos lo sabéis, pero vamos a recordar un poco cómo es la estructura de un aminoácido. Los aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo ácido carboxílico, un grupo carboxilo y una cadena lateral, que dependiendo de lo que tengamos en esa cadena lateral, tendremos diferentes aminoácidos. Lo vamos a clasificar en tres grupos: los aminoácidos neutros, que son los que a pH 7 no tienen carga; los aminoácidos ácidos, que es en los que en esa cadena lateral tienen un grupo carboxilo; y los aminoácidos básicos, que en esa cadena lateral tienen un grupo amino. Dentro de los neutros tendremos dos: los polares y los apolares. Los polares tendrán un grupo hidrofílico. Esto quiere decir que se unirán con puentes de hidrógeno al agua. Los van a hacer mucho más solubles, pero al estar unidos al agua no van a ser reactivos o no van a ser tan reactivos en los fenómenos de clarificación. Y por otro lado tenemos los apolares, que tienen un grupo hidrofóbico. Van a ser menos solubles, pero sí van a ser reactivos. Y entre los ácidos y los básicos nos interesan más los de carga positiva, porque como hemos dicho, lo que queremos es
eliminar todos esos polifenoles que tienen carga negativa, ¿vale? Aquí vemos la caracterización de los aminoácidos de Provejet Premium, de una proteína de guisante pura y de una gelatina. ¿Qué es lo diferencial? Hemos dicho que lo que nos interesan eran los cargados positivamente y los no hidrofílicos o hidrofóbicos. ¿Qué es lo que observamos? Que Provejet Premium tiene una mayor proporción de estos dos aminoácidos, por lo tanto, va a ser una proteína que se encuentre muy cargada en el medio del mosto o del vino y vamos a conseguir una mayor reactividad y con ello una mayor eliminación de polifenoles y un mejor efecto clarificante y de flotación. Otra cosa a tener en cuenta es el modo de acción. No todos los aminoácidos trabajan igual. Hay aminoácidos que se unen a los péptidos, ¿no? Y hay aminoácidos que se unen a los carbohidratos. Si nos fijamos, la gelatina animal funciona uniéndose más a los péptidos, mientras que Provejet Premium funciona uniéndose más a los carbohidratos. En el proceso de flotación, lo que más nos interesa es esta unión a carbohidratos, porque nosotros principalmente queremos eliminar pectinas, y las pectinas son heteropolisacáridos. Por lo tanto, este modo de acción va a ser muy interesante a la hora de este proceso de flotación. Y si lo comparamos con las proteínas puras de guisantes, observamos que sí tienen un modo de acción un poquito más corto. Para terminar, vamos a hablar unas poquitas experiencias de flotación. Esta experiencia se realizó en la universidad, en el proyecto de investigación que hemos comentado, en el Wine Balance, y lo que vemos es que la clarificación, en este caso la flotación de mostos, conseguimos un mayor rendimiento con Provejet Premium, pero no solo esto, también conseguimos una reducción muy importante de la absorbancia a 420. Pero no solo nos hemos quedado en pruebas a nivel de universidad, también hemos hecho pruebas a nivel de bodega, y esta es una de ellas. En esta comparamos Provejet Premium frente a una proteína de guisante de la competencia, sin este tratamiento tan novedoso, en una variedad Moscatel, con un pH un poco alto, y como hemos dicho, esto es contraproducente para nosotros porque estará menos cargada la proteína, con una calidad sanitaria comprometida. ¿Y qué es lo que observamos? Que con Provejet Premium conseguimos hacer una flotación normal. El vino flotó con total normalidad, mientras que con la proteína de guisante terminó con valores un poquito más altos de turbidez, pero sobre todo tardó mucho tiempo, ¿vale? Pero no solo eso, que es lo más importante. Hemos conseguido reducir la absorbancia a 440. Sabéis que esta absorbancia lo que nos representa son los polifenoles oxidados. En esta misma bodega hicimos otra prueba con Chardonnay, con un grado alcohólico también alto, ¿vale? En este caso la calidad venía con una buena calidad sanitaria y aquí no nos comparamos con nada, simplemente queríamos ver cuál era nuestra dosis efectiva, ¿vale? Con 100 mililitros hectolitro de Provejet Premium conseguimos una flotación correcta, con buena reducción de la absorbancia a 440 y de la intensidad colorante. ¿Todo esto qué quiere decir? Estamos reduciendo fenoles, ¿vale? Por lo tanto, estamos evitando todos esos fenómenos de oxidación. Por último, a 50 mililitros, en una variedad fácil de flotar, como es Airen, y con un grado alcohólico medio-bajo, conseguimos una buena flotación, una buena reducción del color, de la absorbancia a 420, de la absorbancia a 320, que son los ácidos hidroxicinámicos, que como sabéis son los potencialmente oxidables, los que pueden iniciar esa reacción de Fenton, y obviamente también de los IPTs. Ya por último, para terminar, he dicho que al principio que la flotación con proteína vegetal es diferente de la flotación con proteína de guisante. Tenemos que saber que la formación de flóculos es mucho más lenta. Esto quiere decir que nosotros cuando estamos flotando con una gelatina animal, normalmente cogemos una probeta, la sacamos, la dejamos encima del flotador y vemos que se forma el sombrero en 2-3 minutos. Con la proteína vegetal no, tarda más, tenemos que tener paciencia. Tarda 20, tarda 30 minutos en formarse. Esto quiere decir que no es que no esté flotando, que tenemos que tener más paciencia. De hecho, vemos cómo se forman los flóculos y cómo poco a poco van subiendo. Pero al ser más lenta, vamos a tener que trabajar con una presión más alta en el flotador, entre 6 y 7 bares, y con un caudal de flotación de en torno a 30, caudal de aire o de nitrógeno de en torno a 30 litros por minuto, ¿vale? También hemos visto que el uso de carbón depende de las dosis, puede provocar dos fases, una fase en el fondo del depósito, que será el propio carbón, y luego nuestro sombrero de flotación. Y por último pongo las dosis de Provejet Premium para trabajar. Hemos definido variedades de fases de flotación, Airen, Viura, Sauvignon Blanc, entre 50 y 100 mililitros hectolitros, variedad de difícil flotación, Moscatel, entre 100 y 150,
y si ya el mosto viene con mala calidad sanitaria nos tenemos que ir a los IMASAC.